Hablábamos del presupuesto 2010, bueno, uno de los que lo armó seguramente es el viceministro Roberto Feletti. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por venir. ¿Cómo están? No, gracias a ustedes. Bueno, escuchaste algunas críticas de los diputados de la oposición, fundamentalmente que tienen que ver con que estaría armado para que haya un sobrante de dinero por la inflación que se ha puesto, por el precio del dólar, para que el gobierno lo maneje de manera discrecional. Mirá, a ver, creo que el presupuesto está planteado conforme, primero, cómo se cierra el 2009, segundo, qué es lo que nosotros vimos en el primer semestre del 2009, y tercero, cuál es la proyección con la que nosotros estamos viendo el desenvolvimiento de la economía local y de la economía internacional. Digo, con todo eso se elabora un presupuesto que es absolutamente consistente con la realidad presente y futura. ¿En qué puntos? Primer punto, nosotros este año fue un año en el cual afrontar la crisis supuso una fuerte expansión del gasto público, una fuerte política fiscal. Es decir, primer punto que salda un debate a lo mejor del 2008, donde se decía que a mediados del año pasado había que enfriar la economía porque se estaba creciendo muy rápido, eso provocaba inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, este proceso de ingresar a la crisis a partir del último trimestre del año pasado, con la economía desplegada y con un buen nivel de superávit fiscal consistente y con un buen nivel de reservas que pudieran frenar cualquier ataque especulativo contra la moneda, lo que hace es que vos te encontrás hoy con un ahorro fiscal que puede ser desembolsado y que puede sostener los niveles de consumo. Como contrapartida, lo que uno miraba era que por un lado había una retracción de la demanda internacional producto de la crisis y había una fuerte desaceleración de la inversión privada, no compensada, a pesar del esfuerzo, con la inversión pública. Con ese diagnóstico se trabaja el presupuesto. Y si uno lee detenidamente el presupuesto, lo que va a ver es que hay una proyección de crecimiento del 2,5% que es prácticamente consistente con cómo cierra este año, con una proyección de medio punto de crecimiento aceptado, con lo cual es razonable pensar eso. Por el otro también los diputados debieran ver que no se apostó hacia el año que viene, porque el gran esfuerzo fiscal fue este año, a seguir sosteniendo en los mismos niveles el esfuerzo fiscal el año que viene, sino a una recuperación de la demanda internacional conforme a la recuperación de nuestros socios comerciales. Esto ya se señaló bien. Digo, Argentina, el otro mito o la otra crítica, Argentina no tiene inserción internacional. Hoy tiene una inserción internacional muchísimo mejor que la que tenía en los 90. Es decir, hoy no le estamos comprando a los Estados Unidos, con el cual tendremos déficit comercial, tenemos superávit comercial con Brasil, el área del dólar, recibimos inversiones en euros. Digo, todo esto no pasa hoy. Hoy tenemos socios comerciales, integración comercial. Entonces, esa recuperación, uno de los palancas de crecimiento es la recuperación de la demanda internacional. La otra palanca de crecimiento es la mejor situación para la inversión privada. El otro punto que también, y sobre eso se es consistente en el presupuesto y que destruye otro de los mitos que iba a pasar acá, que iba a haber una salida devaluatoria, un crack devaluatorio de la crisis y quienes atesoraron dólares o moneda dura iban a recomprar activos en una situación devaluada, como ocurrieron en otras crisis. Bueno, eso se rompe también, entonces se crean condiciones, por eso hoy el Banco Central tiene posibilidad de administrar el tipo de cambio como lo administra y por eso es consistente pensar que no va a haber un rush cambiario fuerte y por eso también hoy se está reflejando ya una mayor especificación y monetización de la economía. Entonces, inversión privada. Todo esto crea clima para inversión privada. En segundo lugar, demanda internacional y sostenimiento del consumo y del gasto público en niveles razonables, pero no a expandir aún más el gasto, más de lo razonable. Porque esta misma oposición que dice todo esto es la que dice, resuelvan todos los problemas sociales ya, pero no aumenten la presión fiscal. Bajen las retenciones y a su vez piensen que tienen que expandir el gasto monumentalmente. Digo, estas cosas que se discuten muy desencadenadamente no tienen correlato con una estimación de crecimiento que, insisto, se hizo sobre la base de lo que estaba pasando en la economía el primer semestre, para llegar a presentarlo en septiembre como se presentó, con la perspectiva en la cual uno imagina los próximos 2 años de desenvolvimiento del gobierno. Primero, tener cerrado el programa financiero. Digo, otro mito, en el primer trimestre de este año decíamos que iba a entrar en default.
hoy los bonos se reposicionaron todos, digo, todas estas cosas que se dicen. Te corto un poquito. Ahora, el presupuesto, lo que quiero señalar es que es muy consistente con el escenario internacional y muy consistente con el escenario local del 2009. Del escenario local del 2009. Escuchando así uno puede decir Disneylandia, pero a ver, hay una parte. Primero, las provincias con situaciones fiscales muy comprometidas se las faculta a endeudarse. ¿No es un retroceso en sí mismo? Segunda pregunta, ¿qué pasó con la pobreza y qué pasó con el empleo de verdad en este año difícil? Dos temas. Primero, la situación el déficit total de las provincias es apenas el 0,4% del producto. O sea, es un déficit absolutamente manejable. En muchos casos el peso específico, porque también estas son las rémoras, ¿no? Uno de los principales factores de déficit hoy en las provincias es toda la aglomeración de deuda que ocurrió entre el periodo 95-2001, que se reprograma y que hay que reprogramar hoy nuevamente. Y eso es lo que permite colocar a las provincias en una situación más cómoda. El segundo, que la provincia pueda acceder... ¿Hay que reprogramar? ¿Quiere decir que la nación va a reprogramar? Hay que reprogramar. Probablemente pero lo que se está discutiendo hoy... Yo tengo que bajar de peso y hacer dieta. No lo hago nunca. Lo que se está discutiendo hoy es que precisamente nosotros tenemos que ver que uno de los principales factores del déficit provincial es este tema de aglomeración de deudas. Y lo que hay que hacer es producir una reprogramación. Ahora, también en las provincias, otro mito que se dijo, porque esto no es Disneylandia, ahora del otro lado éramos el reino del terror. También se dijo que iban a las provincias a emitir cuasimonedas, que iban a no pagar los sueldos. Bueno, también nos dijeron el año pasado que nos íbamos a quedar sin luz. Todas estas cosas que no pasan, el default, el crack devaluatorio, todo esto que no pasa. En las provincias, la posibilidad de que las provincias puedan acceder al mercado doméstico para organizar también un tema que, al igual que en la nación, las provincias han tenido mayor nivel de expansión de la inversión pública, que no es gasto corriente, es gasto de capital. Bueno, me parece razonable que empecemos a buscar mecanismos de financiamiento intergeneracional del proceso de inversión pública. No parece una situación alarmante que una provincia pueda acceder al mercado doméstico de crédito y tomar un mejor perfil de su financiamiento. Con respecto... No, me queda pobreza y empleo. El empleo apenas tuvo un salto del 0,8% en el desempleo abierto. La expansión de gasto público contuvo, más la regulación del mercado de trabajo, los dos datos novedosos frente a una crisis internacional acá es que no se anunció ni un ajuste fiscal ni se anunció permitir que los empresarios anticiparan el ciclo. Los empresarios veían venir una caída de ventas, entonces despedían para mantener la tasa de ganancia y profundizaban el ciclo. Bueno, esto se impidió con regulación del mercado de trabajo y con intervención del sector la expansión del gasto. Con respecto al tema pobreza, hay una discusión que es mucho más profunda y que el gobierno ha abordado, cuyo resultado yo no estoy en condiciones de anticipar, que es: se pensaba siempre, y se pensó en la Argentina, y fue así en la Argentina, que empleo y salario distribuían ingresos automáticamente. Y que la expansión de la economía asociada a una elasticidad de empleo-producto buena como la que hubo, iba a generar una perforación del núcleo duro de pobreza. Bueno, en este contexto se ha llegado a un punto muy importante, porque el desempleo ha caído, porque evidentemente se ha ampliado la base de trabajadores formales, pero hay una duda sobre si eso hoy perfora el núcleo duro de pobreza. Y sobre eso se abren discusiones que están en debate, pero a ver, avanzar rápidamente sobre un sistema de seguridad social basado en pensiones no contributivas es un cambio histórico en la Argentina, ¿no? Siempre se pensó en Argentina que el sistema de seguridad social se basaba en tener empleo, y el empleo era lo que generaba protección social en lo previsional y en la atención en salud. Bueno, esta discusión que hoy está teniendo Estados Unidos también, si se desengancha la protección de salud de estar empleado o no. Bueno, esto me parece que es una discusión que hoy está instalada. Ahora, la realidad es que estamos ante una discusión absolutamente novedosa que no estuvo planteada en otros momentos en la Argentina y que me parece que es razonable darla. Ahora, también vuelvo al tema, eso es expansión fiscal y eso hay que ver cómo se financia. Muchas gracias, Ferretti. No, gracias a ustedes. Ya volvemos.